Una de las cosas más importantes para este video es que vas a saber cómo aplicar los evals, no solamente su concepto. Tú vas a definir la pregunta, tú defines qué podría ser una respuesta correcta y el sistema la corre automáticamente. Y la principal diferencia que tiene con QA, en QA el sistema siempre va a responder lo mismo. En inteligencia artificial puede responder diferente cada vez. Y las dos respuestas pueden ser correctas también. Los evals no siempre prueban si la respuesta es idéntica. Prueban realmente si la respuesta es buena. Principalmente el QA tradicional lo que hace es saber si es que el código funciona, y aquí por ejemplo es una función lógica, versus que lo que está haciendo el evals es analizar la respuesta. Si es que la respuesta es correcta, si es que tuvo un tono, si es que ese tono es correcto, si es que hay una precisión que se aproxima a lo que estamos buscando como respuesta correcta. Principalmente el output en el QA tradicional es determinístico, o sea, es una función, es correcta o no es correcta, versus que en el output de los evals la respuesta es probabilística. Y aquí es donde es importante porque va a variar en cada ejecución que se genera un evals. Respuesta exacta, que es lo que estamos diciendo, en evals prueba que la gente comunique el precio correcto. Es decir, en el momento que estamos comunicándonos con una persona, con un cliente, que le estemos dando los datos de manera efectiva, que estemos comunicando de manera con el tono que hemos acordado para ese agente, por ejemplo. Queremos ver tres ejemplos reales para que ustedes ya también entiendan, comprendan cómo se ejecutan estos evals y dentro del día a día cómo se pueden determinar. En el caso de nosotros, lo que estamos haciendo es un chatbot para WhatsApp. Recuerden que hicimos un cambio en el precio. Acá una de las evaluaciones que se tienen que estar haciendo es si es que el cliente ahora ya va a poder ver el nuevo precio actualizado, o si es que el, el agente está inventando un precio o está dando una respuesta que no es la que queremos. Y en este caso, con el ejemplo que traemos del agente, cuando hagamos 70 preguntas automáticas, vamos a estar a lo mejor recibiendo un 92% de respuestas correctas, y entonces aquí lo que tenemos que hacer es empezar a ajustar estos evals para que el agente vaya mejorando y vaya creciendo en las respuestas satisfactorias y correctas. En este caso tenemos otro ejemplo. Vamos a generar PRD con inteligencia artificial. Entonces tú en el contexto que tienes este agente de la generación, quieres asegurar que cada vez que se está generando la documentación, el output es el correcto. Entonces van a hacer con los evals que cada PRD que estés generando se valide contra un checklist que puedes tener. Si tienen los jerkins, tiene riesgos, el scope está acotado. Entonces tú generas un estándar de las evaluaciones, y eso es lo que, una vez que se entrega la estructura o el desarrollo, entonces entran los evals a evaluar cada uno de los desarrollos nuevos y de los antiguos que ya estaban generados. Y otro ejemplo sería un onboarding. Y en este último ejemplo es un onboarding que tiene inteligencia artificial. Entonces tú hiciste el desarrollo, todo el proceso está totalmente automatizado. En este caso, los evals van a servir para que, si es que vamos a estar suponiendo que hay tres tipos de usuarios, tres segmentos, lo que va a hacer los evals es ponerse en cada uno de esos casos, evaluar cómo se está respondiendo en cada uno de esos onboarding para esos usuarios, y antes de que llegue el usuario final a un onboarding real, entonces ya tener considerado todos los tipos de respuesta, cómo le estamos comunicando a esos usuarios. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con la construcción de estos evals. Ya tengo VS Code abierto, y lo primero que vamos a hacer en este Claude es darle las principales instrucciones para que generemos los evals. Necesito que generes un dataset de evaluación completo, un dataset que lo llames evalquestion.md, que esté dentro de la carpeta tests, y que sean exactamente 70 casos de este set que estén distribuidos en diferentes categorías. Por ejemplo, precio, accesos a la plataforma, cómo el cliente o el usuario hace login, las contraseñas, también los puntos de vista de certificados que pueden generarse, cómo se obtienen las verificaciones, también casos de escalamiento humano, cuándo es necesario escalar con un humano sobre quejas, urgencias y otras situaciones. Agrega casos de alucinación, anti-alucinación, donde evitemos o al menos veamos que no estamos respondiendo cualquier cosa y que las respuestas son totalmente acertadas. Otra de tonos y el formato que estamos generando,
Y sobre pagos también agrega si es que el usuario está teniendo información sobre los pagos, los métodos de pago que tenemos disponibles y si es que existen algunos descuentos. Incluye una estructura que venga la pregunta, el criterio, la categoría, la audiencia y qué tan crítico o nivel de severidad que pueda tener este evaluador. Y al final de todo el documento MD agrega una tabla con el resumen de este dataset, el conteo por cada una de las categorías y los criterios generales de la evaluación. Y también antes de hacer todo este dataset, lee todos los archivos de la base del conocimiento que tenemos en Knowledge Base y dale, adelante, genera todo el documento. Importante es que obviamente ustedes se pueden y deben empezar también a generar sus propios MD donde tengas el cómo se genera estos evals, cómo se crean cada una de las preguntas y así obviamente estamos utilizando la herramienta de Claude y no necesariamente tienes que inventar cada prompt. Todo esto ya tiene una estructura que la puedes seguir siempre teniendo un patrón que puedas respetar. Bueno, aquí ya estamos viendo que efectivamente ya corrió el MD de los 70 casos. Están todos enlistados. Lo único que ustedes tienen que asegurarse de cada uno de los evals, las preguntas que se están haciendo, los criterios, todo eso esté muy bien generado y en base a cómo ustedes lo están esperando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo prompt para que genere el runner, que va a ser el script que va a correr todos estos evals. Yo voy a mostrarles también cómo trabajo con un prompt que ya tengo hecho. Obviamente este prompt es específicamente para los evals que estamos generando acá, evals, questions, etc. Y dice, ahora construye un test run eval y el script que corre todos los evals automáticamente. El script debe, y aquí cada una de las cosas que tiene que hacer este script, y el juez debe recibir la pregunta, la respuesta del agente, en este caso es el nombre del agente que le habíamos dado al de WhatsApp, y el criterio de éxito. Usa el modelo Cloud Haiku para el juez mantener el bajo costo. Entonces por eso también es muy importante que ustedes se vayan apoyando con las mejores prácticas. Aquí, por ejemplo, hablando de bajo costo, son cosas que uno no necesariamente las tiene en ese momento en la cabeza, entonces por eso apóyense 100% con un prompt que ya venga generado, mejórelo ustedes, como por ejemplo hicimos la mejora de la gente de WhatsApp y van a estar pudiendo hacer un gran trabajo. Pero siempre lo más importante es la inteligencia artificial, Cloud Code, todas estas herramientas son apoyos, nos ayudan a acelerar, pero deben estar bajo nuestro criterio. Usa tu criterio como Product Manager para todo lo que tenga que ver con estas evaluaciones, con los desarrollos, con todo lo que tú estás creando, porque si no, pierde el sentido de lo que tú estás creando como propuesta de valor. Bueno, aquí entonces ya, una vez que le dimos la instrucción de que genere este nuevo script, que va a ser el resultado de todas las evals, está proponiendo analizar el primero. Me dice que sí encontró que hay una falla, en este caso es una falla bastante pequeña. Dice que el criterio requiere mencionar el año 2026, solamente dijo el 18 de junio, entonces sí podríamos estar hablando de aquí de un tipo de respuestas que van a estar siendo necesariamente evaluadas. Y entonces lo que necesitamos hacer ahora es decirle que corra el set completo. Corre el set completo y muéstrame por categoría el resultado. Y ahora sí, vamos a ver cuál es el resultado completo. Bueno, entonces como podemos ver aquí, ya corrió los 70 casos y tenemos la primera evaluación completa. Dice que 52 de 70 pasaron, lo que es muy bueno. Y acá hace un análisis por cada una de las categorías. Entonces, ¿dónde nosotros nos deberíamos ya empezar a observar dónde tenemos que hacer alguna iteración mayor? Obviamente partimos por esta que es el precio, que dice solamente pasaron 5 de 10 y dice para la mayoría de los casos son falsos positivos por el juez. Los casos que son del juez en este caso es otro bot que hace Claude en este caso para que nosotros podamos evaluar cómo está funcionando la gente. Entonces es principalmente a nivel de precio, porque ya vemos que por ejemplo escalamiento y accesos, esos tienen 70%, entonces, ¿qué es la parte más importante acá? Obviamente nosotros queremos mejorarlos todos. ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú? Es
ir uno por uno y diagnosticando dónde están las principales fallas, pensando cómo podemos solucionarlas. Entonces acá podemos ver que él mismo hace un análisis y en una parte por acá ya empieza a entregar algunas recomendaciones concretas. Tonos de cierre, escalamiento, política de reembolso, que aquí está hablando de actualizar esta parte de la política, que sería primero Notion, ir a revisar la política, revisar si es que el MD de facturación en este caso también está correctamente actualizado. Y así podríamos ir mejorando cada uno de esos diferentes evals con la información que pueda ser necesaria o posiblemente también con el bot que no está ejecutando una acción o una respuesta correcta. ¿Qué hice después? Acá en este caso yo muestro que le pido, pensando en que nos queremos enfocar en esos 5 evals, que está haciendo principalmente un 50% el error más importante. Entonces aquí le digo cuáles son estos 5 errores de precio. Y en este punto entonces pido más detalle en cada uno de estos y obviamente me entrega el detalle. Aquí dice no mencionó el nivel básico, que podríamos decir que este no es un error porque efectivamente dice cuánto vale el curso y dice que no mencionó el error básico. Entonces podríamos pensar que no es un error, sino que aquí sí falló el juez. Pero acá dice inventó lo de las cuotas. Y esto sí sería un error. Por lo tanto, aquí tendríamos que hacer una revisión al juez y al bot. Y así sucesivamente vamos a ir revisando cada uno de los diferentes evals y los criterios tomados en consideración para ir pudiendo resolver cada uno de los evals. Entonces, ¿qué hice acá? Le estoy dando un resumen de las principales acciones. Entonces le dije, vamos a hacer las dos actualizaciones. Primero el prompt del juez, que aquí lo que estábamos diciéndole básicamente es, actualiza primero el prompt del juez, cuál era parte de las correcciones que debía hacer, y también del el MD que hice del eval questions, donde debe ajustar algunos criterios para esos evals en los que estuvo principalmente con errores. Listo, entonces aquí el bot, nuestro agente ya corrió los nuevos 70 casos. ¿Qué es lo que me interesa acá? Es poder ir a ver cuál fue ese resultado, que lo tenemos acá. Mira, específicamente hubo una mejora en algunas categorías y cometió más errores en otras. Entonces, acá el insight que me está diciendo más importante es el juez no conoce la base del conocimiento. Entonces, claramente aquí el problema que está generando es que el juez, al momento de ir a revisar todo este plan de pruebas, no lo está haciendo con el criterio que entrega realmente la base del conocimiento. Entonces, ese es un problema bueno, realmente importante. Así que lo que tenemos que hacer es que ahora sí vaya a la base del conocimiento, un real cruce, y obviamente poder llegar a una respuesta concreta en cuanto a los casos que estamos revisando. Entonces ahora en simple lo que hice fue, primero nos damos cuenta que el juez no tiene acceso a la base del conocimiento. Vamos a decirle haz que el juez ahora tenga todo el acceso a la base para que tome sus criterios y sus respuestas sean obviamente relacionadas. Lo segundo es también que encontró aquí 3 fallos reales del tono, que obviamente entonces tenemos que ir a hacer una modificación en el System MD. Y le dije que después de eso vuelva a correr los 70 casos. Vamos a ver cuál es la nueva respuesta. Bueno, aquí ya corrió los 70 casos nuevos y definitivamente en este caso ya mejoró sustancialmente. Acá dice 65 de los 70 fueron un éxito, que específicamente es lo que apuntábamos al inicio de este video, de poder llegar a un 92% por ejemplo de satisfacción. Y fue definitivamente por el tema de que el juez en este caso no estaba teniendo todo el contexto de la base del conocimiento y algunos otros fixes que dicen acá que eran relacionados al tono también con que estaba enviando los mensajes. ¿Qué entonces podemos hacer ahora? ¿Y cuáles son las principales conclusiones de lo que tenemos que pensar nosotros como product managers, como líderes del producto? Es que, primero, lo que decíamos al inicio, esto no es determinístico, es totalmente probabilístico. Tú acá lo que estás haciendo es decirle al bot, en este caso, que vas a estar poniéndote en el lugar de que el usuario que te está viendo es un profesor. ¿Qué pasa si te está viendo, por ejemplo, un alumno, no sé, un director de carrera, diferentes personas, diferentes personajes? Que lo que va a hacer entonces es ponerse en el lugar de ellos, hablarles con un tono, responderle de cierta forma. ¿Qué es lo que no hace un QA? El QA simplemente va a decir, respondió el nombre, respondió el valor del curso,
En este caso estamos yendo más allá, que para específicamente eso están hechos los evals. Llegamos a la parte final de este video con lo más importante: cómo pudimos llevar todo este set de evals desde un 74% donde estaba el principal score hasta un 93%, y lo que estamos viendo acá es definitivamente cómo se trabaja hoy día con la inteligencia artificial, cómo tienes que generar los evals, para qué sirven, cuál es la diferencia principalmente con QA. Y acá entonces estamos viendo cómo subimos en un gráfico desde el 73% al 93%. Luego acá podemos ver, por ejemplo, cómo se fue modificando en los transcurso de las diferentes ejecuciones. Todo acá hay algunos que tienen, por ejemplo, el de acceso, posiblemente hay que revisarlo, pero esa es parte de lo que nosotros podemos seguir iterando. Nos quedamos con lo más importante de estos dos capítulos. En el primero, donde realicemos completamente el desarrollo de tener un chatbot para WhatsApp, completamente con la base del conocimiento que estamos generando en Notion, y actualizándolo, por supuesto, periódicamente. Y la segunda parte, donde vimos los evals, cómo podemos hacer que nuestros sistemas mejoren periódicamente, continuamente, para que nos aseguremos que a nuestros clientes le estamos dando las respuestas que corresponden. Es el principal mensaje con el que queremos quedar hoy día. Y por favor, suscríbanse si es que no lo han hecho. Vamos a seguir subiendo diferentes videos. Estamos haciendo que todos los equipos que pertenecen al producto aprendan continuamente a trabajar con inteligencia artificial, pero por sobre todo no descuidar el criterio, que ese criterio es el de uno, el que es con el que nos hemos formado, y es el que obviamente después nos va a dar la trayectoria para que podamos tomar decisiones. Llegamos al final, nos vemos en el próximo capítulo. Vamos a traer más novedades sobre Cloud Code, sobre Notion, sobre cómo trabajar con inteligencia artificial en estos tiempos para mejorar tu productividad.